Sí, buenas noches. Hoy seguimos con capítulo 2 de la historia de la teología comunitaria. La semana pasada vimos eh, la historia de la iglesia antigua y medieval. Y allí vimos cómo después de Constantino, la iglesia se desvirtuó al ser oficial dentro del imperio, pero hubo movimientos de restauración comunitaria y ahí hemos visto el movimiento monástico. ¿Mm? Tengo acá un video, oh, un video que podemos ver, un video de cómo era la vida monástica en la edad antigua. ¿M? Allí, eh, a ver si, después dígame si se escucha y lo ve. Parte de la... ¿Se escucha y lo ve? ¿Sí? Se ve, profe, se ve, ¿Se pastor, ve? pero no Sí, se sí, escucha. sí, a Vida ver. económica, social y cultural de las gentes medievales se articulaba en torno al monasterio. Desde finales del siglo IV, el ideal de vida ascético promovió la multiplicación de fundaciones con el objetivo de difundir la vida espiritual entre las poblaciones rurales. El edificio principal del monasterio era la iglesia, más o menos grandes dependiendo de las posibilidades de la comunidad. El claustro, con jardín y fuente, es el centro de la vida monástica. Aquí los monjes meditan y encuentran algo de esparcimiento. En los scriptoria, los monjes amanuenses se dedican a copiar textos. Los libros se conservan en la biblioteca. Cocina, dormitorios, refectorios y sala capitular completan las dependencias del monasterio. Autosuficientes, los monasterios disponían de huertos y granjas. Para trabajar en ellos contaban con el servicio de campesinos dependientes, pues los monasterios actuaban como grandes propietarios o señores. Simultáneamente, los monjes actuaban en oficios varios, como sastres, pateros, tejedores, carpinteros o albañiles. Ora et labora, el oficio manual, se consideraba tan importante como el ejercicio del espíritu. A ver, ¿se escuchó? ¿Se escuchó bien? ¿Sí? ¿Se escuchó? Sí, profesor, se escuchó bien, Sí, 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 sí. ahí vemos cómo, según la regla de Benito, cómo enfatizaba la importancia del trabajo manual junto con el ejercicio espiritual. ¿M? Por eso, ora et labora, ¿no? Oración y trabajo, ¿no? Trabajo. Entonces, ellos vivían juntos, se dedicaban a copiar la Biblia y también textos espirituales, literaturas relacionadas con la Biblia. No solamente copiaban, sino que tenían cultos, tiempo de oración, pero también daba importancia el trabajo manual para autosustentarse y luego, con lo que sobraban, atendían a los pobres y salían a la obra misionera. Pero después,
esto se fue corrompiéndose. Entonces, en la Edad Media comenzaron a construir grandes monasterios. Allí se concentraba la riqueza, otra vez el poder, y también statu quo comenzó a crecer. Entonces se olvidaron de la obra misionera, comenzaron a procurar vida cómoda, el enriquecimiento, o después hicieron paredes del monasterio cada vez más alto para estar separado de los pobres y de los débiles de la sociedad, y luego se olvidó de esta importancia de ora e labora, ¿no? Del trabajo. ¿Mm? Y la obra misionera. ¿Mm? Entonces comenzaron a transitar por el camino de la secularización. Entonces allí nuevamente hemos visto aparecían esto de monasterio de Cluny. Cluny, a ver, hay otro video que hoy vamos a ver mucho video, ¿no? Claro, estos monasterios oh, también trataron de reformar, los monasterios existentes, pero miren esto de Cluny, a ver, vamos a ver. ¿Mm? Sus dominios de la región de Borgoña, el duque Guillermo de Aquitania fundó en el siglo X el monasterio de Cluny, desde donde se promoverá una nueva concepción de la vida religiosa, inspirada en la regla benedictina. Cluny se convertirá en la casa madre de unas 1500 abadías. La distribución que tenía el monasterio en el siglo XII tiene como base el plano de Saint-Gall, del siglo IX. El centro de la vida monástica era la gran iglesia, una de las más grandes del mundo cristiano, con 5 naves, transeptos y un gran ábside en la cabecera. A los pies del templo se hallaban los establos, un edificio en forma de L que tenía a continuación la fábrica de conservas y las letrinas. El claustro y la sala capitular eran los otros centros de la vida en el monasterio. Alrededor del claustro estaba el refectorio, los dormitorios, la cocina y almacén y la panadería. Más alejado del conjunto monástico se encontraban el hospital y la hospedería. Durante la Revolución Francesa se destruyeron la mayoría de los edificios monásticos, ya que para los ilustrados, Cluny suponía un símbolo del poder eclesiástico. Solo se conserva en pie parte del brazo sur del transepto. Sí, el fundador del monasterio Cluny fue Bernardo, pero vemos cómo después otra vez comenzaron a construir grandes templos o iglesias, y que comenzaron a transitar el mismo camino. Pero, sin embargo, a partir del siglo XIII y XIV aparecieron nuevos movimientos monásticos, pero de los peregrinos o de los mendicantes. ¿M? Serían los dominicos y los franciscanos. Entonces ellos comenzaron a hablar tres valores muy importantes que todavía la iglesia la mantiene. Un lado es la pureza, segundo, eh, la pobreza, y tercero, la obediencia. Obediencia como valores importantes. Sin embargo, de allí ellos, en vez de quedarse en un lugar, porque al quedarse en un lugar, eh, cada vez transitaba el mismo camino que otros monasterios, y que entraba en la corrupción. Ellos no se quedaban en un lugar, sino que se llaman monjes transeúntes o mendicantes, que andan de un lugar a otro, oh, viviendo de la absoluta pobreza. Y además procuraron una comunidad de hermanos menores. Se llamaban hermanos menores porque no querían hacer un monasterio grande,
con muchos monjes, sino que de pequeños grupos que transitaban de un lugar a otro, predicaban, evangelizaban y luego oh, iban hasta los países donde árabes serían de los musulmanes, fueron hasta ahí para predicar el evangelio como misionero. Aquí de los frailes se llama, a ellos se llama frailes y hermanos menores, y el fundador es Francisco de Asís. Esto es lo que nosotros hemos visto, que Francisco de Asís en 1205, mientras él oraba, dice que escuchó una voz del Señor que decía, ve y restaura mi iglesia, ve y restaura mi iglesia, ¿no? Entonces, allí con esta experiencia espiritual, Francisco no solamente quiso imitar a la vida de Jesús, sino que él mismo, eh, alejado del mundo, o allí junto con los discípulos, viviendo juntos, dedicó a atender a los pobres, a los enfermos, y dice que eh, dedicó a ayudar hasta los enfermos de lepra, es decir, leprosos. Pero que él no se contagió de lepra, pero allí esta pobreza voluntaria eh, ¿m? No fue una práctica espiritual, sino que a veces había exagerados o extremistas que procuraban la pobreza para eh, tener esta experiencia espiritual. Sin embargo, él no era amante de la pobreza, sino que la pobreza voluntaria era para vivir esta vida comunitaria, para vivir junto con los pobres y atender a ellos y allí mostrar el amor de Dios, el amor de Dios. Entonces, él enfatizó mucho la vida comunitaria, ¿m? Vivir como testigo de verdad y la pobreza voluntaria, ¿m? Y que para imitar a Cristo, a veces él decía que era un obstáculo procurar mucha riqueza, la acumulación de bienes, ¿m? Y también eh, procurar una acumulación de bienes en torno al monasterio. Por eso él llamó frailes de hermanos menores, es decir, dijo, somos menores, somos pequeños, en el sentido de que somos pobres, somos incapaces, igual que ellos, y ellos se identificaban ¿m? Junto con los marginados, con los pobres y los débiles de la sociedad. ¿M? Y ellos comenzaron a ejercer una gran influencia. Muchos se juntaron alrededor de Francisco, igual que Domingo de Guzmán. Ellos eran dominicos, en torno a Francisco se les llamaban franciscanos, y que para no recibir ofrendas, ellos mismos eh, dijeron que en vez de recibir ofrendas, dinero, o, di- ofrecieron a que estas ofrendas vayan directamente a los pobres, a los necesitados. Entonces, por eso se le llamó mendigo de Jesucristo, ¿no? Como dice en el Evangelio, era suficiente el bastón y una bolsa, ¿no? Una bolsa y una tónica. ¿Mm? Y así no tenían casas, ni monasterio, ningún bien tenían ellos, pero sin embargo esto trajo mucha renovación
dentro de la iglesia. Por supuesto que había también eh, reformadores, como hemos visto la semana pasada, Pedro de Baldo o también Pedro de Bruis. Después en Inglaterra, Erasmo, el biblicista que tradujo la Biblia griega al inglés. ¿m? Y después en Polonia, allí Juan Hus, Juan Hus, también un gran reformador. Todos ellos serían pre-reformadores, pero sin embargo dentro de la iglesia que sería católica, fueron estos frailes de hermanos menores lo que trajeron la renovación y la restauración de la iglesia como una iglesia comunitaria. Eh, Miren que ellos siendo frailes mendicantes, pero sin embargo ellos daban mucha importancia al trabajo, ¿m? Al trabajo. Ellos continuamente enseñaban que no con palabras, sino con obras para mostrar el ejemplo, y donde necesitaba ayuda, ellos iban y trabajaban y en vez de cobrar una remuneración o recompensa, ellos con lo que recibían del trabajo o se los distribuían, ¿no? Esto trajo una gran fuerza renovadora en la Edad Media y que Francisco siempre decía que lo importante no es la palabra, sino la obra, hecho, testimonio, testimonio, ¿m? De vida, de ejemplo y también identificarse con los menores de la sociedad. Entonces, eh, vemos que, le dije la semana pasada también, que nosotros no recordamos los nombres de los grandes papas de la historia, pero recordamos a Francisco de Asís, ¿m? eh, Domingo de Guzmán, a estos reformadores, estos hombres que no solamente con palabras, sino que con vida, con hecho, con obra, demostraron ¿m? La vida de seguimiento a Cristo. Entonces, ah, aquí vemos como hemos hablado de Ralph Winter, que en la iglesia hay dos tipos de estructura. Una modality y otra sodality, ¿no? Modality sería la iglesia, y después sodality sería como una agencia misionera, como un grupo paraeclesiástico donde llega a eh, restaurar y renovar la iglesia que está en medio de la sociedad, ¿no? Entonces, hoy en día que en la iglesia católica también hay iglesia, parroquia, pero hay monjes como una entidad paraeclesiástica que trabaja para renovar, para desafiar a la obra misionera, también para la renovación de la iglesia. De la misma manera, la iglesia evangélica también hay iglesia, pero puede haber como entidades paraeclesiásticas como seminarios, agencias misioneras o también grupo misionero de jóvenes, ¿m? Por ejemplo, cruzada estudiantil, ¿no? Eh, que van a las universidades a evangelizar a los universitarios y luego los educan y que forman como obreros, como siervos para la evangelización de los jóvenes y de los universitarios. Y después hay como la misión LAPEN, por ejemplo, para los niños. Claro, entonces puede haber diferentes entidades o grupos para eclesiásticos
que ayudan a renovar y restaurar la iglesia. ¿Mm? ¿Está bien? Entonces, aquí lo que vimos de la Edad Media es nunca perder vista la importancia de, de la parte espiritual en armonía junto con la parte del trabajo manual. Ujú. A veces nosotros nos espiritualizamos tanto el Evangelio que por ahí quizás oramos, también dedicamos a la lectura bíblica, a la parte espiritual, pero también podemos llegar a devalorizar la parte de trabajo manual. Pero aquí la regla de Benito para la vida comunitaria era la oración es trabajo y trabajo es oración. Entonces, llegar a tener este equilibrio era muy importante en la Edad Media. Hasta ahora, ¿alguna pregunta o algo que quieran hablar ustedes de lo que hemos visto? ¿Mm? ¿Mm? ¿Verdad? ¿Me ¿Mm? escuchan? Sí. ¿Mm? Bueno, yo tenía como, no una pregunta, pero algo que entendí. Yo entendía como que hora es la hora, era como hora y Hora trabajo. es oración, oración. Hora es Claro, oración. yo entendía la frase como hora y trabaja, pero es oración es trabajar, No, oración y no es trabajo. y, Y- ok, es Oración y y trabajo. es latín. Claro, Oración, yo entendía el es, trabajo. Sí. Mm, yo mm. entendía el es como es. Et es en latín, et es y en español. ¿Mm? ¿Mm? ¿Está bien? Sí. Mm. Entonces, no es solamente oración, no es solamente trabajo. ¿Mm? Hoy en día quizás deja de lado la parte de la oración, solo trabajo, ¿no? Pero acá oración y trabajo, ¿no? Como dos ejes, dos ruedas muy importantes de la vida cristiana. ¿Mm? ¿Se entendió? ¿Está bien? Mm, sí. Mm, mm. Entonces, miren que por eso oh, eh, en realidad el seminario Tirano también, eh, ahora ahí está Andrés allí está en el seminario. Nosotros como eh, los monasterios benedictinos o como Benito o de la Regla. Entonces, en el seminario Tirano, eh, cuando estaba eh, Angelén como internada, eh, estudiaban 4 horas de estudio, de clases. Y después había 4 horas de estudio, de lectura, de hacer monografía, resúmenes, ¿está bien? 4 horas en la biblioteca. Pero había 4 horas de trabajo, 4 horas de trabajo. Entonces, eh, trabajaban haciendo panes, por eso yo a los estudiantes le di panes. No, no panes, sino harina. Harina, llevé mucha harina, a veces bolsa de harina, ¿no? Llevé cuando había muchos internados, ¿no? Había 30, 40, hasta 50 internados había en el seminario allí. Entonces, en un mes yo creo que había veces que yo llevé hasta 2 o 3 bolsas de harina por mes, ¿no? Entonces, después de almuerzo, algunos cortaban el pasto, algunos limpiaban el baño, algunos se dedicaban a jardinería, pero
la mayoría en la cocina amasaban el pan y después no solamente comían el pan, sino que también salían a vender. Y muchos de los vecinos lo compraban porque eran de los seminaristas, pero con ese dinero juntamos para hacer la obra misionera, ¿no? Para hacer la obra misionera. Después, eh, detrás de la cocina hay una huerta, ahí todos juntos sembrábamos zapallitos, zapallo, o a veces también diferentes verduras para producir y después tratamos de vivir, hicimos un gran esfuerzo, ¿no? De vivir como en tiempo de estos monjes benedictinos, como estos monjes benedictinos. Y después, eh, 2 veces por año hacíamos viaje misionero. Entonces, a la noche juntábamos todos juntos para eh, para prepararnos para el viaje misionero. No solamente juntaban dinero, sino también hacíamos planificación para el viaje misionero. A ver, Alan, que levantaste la mano. Sí. Ahora que está mencionando Mm, todo esto, profesor, mm, me mm. trae muy lindos recuerdos. Sí. Eh, la verdad que siempre que hablo acerca del seminario, yo viví un tiempo muy lindo ahí. Nunca había experimentado Mm, algo tan cercano a esto de una experiencia comunitaria. mm, Porque sí, sinceramente mm, uno se encariña muy mm, profundamente con los mm, hermanos, son literalmente hermanos, mm, que es muy diferente a la experiencia de iglesia, porque sí. ahí todos es de todos. Mm. A mí me pasaba, yo compraba café y automáticamente mi café era de todos. Sí, sí, sí. Otro compraba, no sé, compraba lo que sea y automáticamente eso era de todos. O algún compañero no tenía dinero y cuando yo tenía era de todos. Y a veces yo no tenía dinero, mi hermano sí, y Mm, automáticamente era de todos. Y mm, con gusto y con goce. mm. Eso es lo más lindo de todo. Fui Claro, muy feliz. Ese tiempo sí. fui muy feliz. Sí, sí, sí. ¿Cuánto tiempo estuviste, Alan? ¿Un cuatrimestre o un año? Estuve un cuatrimestre estuve. Fui muy Ah, poco sí, tiempo, sí, sí, sí. Sí, pero pero fui. claro, por ejemplo, en Corea, en seminario, oh, son 3 años o 4 años, pero allí es obligatorio que esté mínimamente un año de esta vida comunitaria, ¿no? Pero allí el trabajo no era obligatorio, como en el seminario tirano. Es optativo. Yo trabajé eh, cuando estuve en Corea, eh, en la parte de biblioteca. Trabajé un cuatrimestre, después un cuatrimestre en mantenimiento, en diferentes áreas, eh, pero hemos orado juntos con seminaristas, comimos juntos, eh, eh, compartimos, como dice Alan, que había un kiosco, ¿no? Un kiosco grande, ¿no? Como un almacén sería. Pero allí no hay el almacén, el que recibe dinero, el almacenero, sino están los productos, los precios. Eh, Nosotros agarramos y ahí en la salida había una caja y ahí poníamos el dinero, ¿no? Pero después el centro de estudiantes nos decía que, supongamos, si tiene que haber 1 millón de pesos por la venta, pero hay más de 1 millón, ¿no? Supongamos 1.300.000. Es decir, como no ponía exacto,
a veces valía 15 pesos, pero como no hay vuelto, entonces ponía 20, ¿no? Entonces, como el excedente, lo que sobraba, eh, ayudaba a los estudiantes pobres, necesitados, y también, eh, como sobraba más, entonces con ese dinero enviábamos a iglesias misioneras, son iglesias que están en las islas, muy lejos del continente, que allí a veces los pastores, las iglesias eh, necesitan apoyo, entonces enviábamos el dinero, ¿no? Entonces, como que nadie agarraba cosas sin pagar, pero todos pagaban, pero un poco, agregaba un poco más para ayudar a los pobres. Todo esto fue una experiencia muy linda que tuve allí. Yo estuve 2 años en esa vida comunitaria, eh, en una habitación. Tuve que vivir con 4 hermanos, 4 seminaristas, y un seminarista era anciano, que tenía mucha edad, y toda la noche era un tanque, roncaba muchísimo, ¿no? Era un tanque, realmente. Cuando comenzaba a roncar, este, hasta vibraban las ventanas. Miren, la fuerza que tenía, ¿no? Del ronquido, ¿no? Y ahí era imposible de dormir junto con él, pero yo, viviendo un cuatrimestre con él, tuve que aprender la estrategia de dormir aún en esa situación, ¿no? ¿No? Pero él después, cuando casi estaba al final del cuatrimestre, él agradeció a mí, ¿no? Por haber aguantado a él, ¿no? Que, que- que no le hemos quejado por ese ronquido. Entonces agradeció, después dijo, ya que usted vino de Argentina, que no conoce muy bien de Corea, él me llevó por toda Corea, diciendo, con mi auto le llevo, como en recompensa por toda esa tortura, me dijo, le llevo por toda Corea, ¿no? De viaje así, y bueno, casi creo una semana hicimos un viaje con él, también una linda experiencia con este anciano. No sé si habrá sido pastor o no, pero tuve una experiencia así. Y después otra experiencia que tuve fue con un seminarista que vino de China, ¿no? Nosotros decimos a los chinos, chino cochino, decimos, chino cochino. Nosotros decimos chino cochino, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, los chinos tienen una costumbre, pero para nosotros nos parece muy sucio, ¿no? Por eso le decimos cochino, ¿no? Cochino, ¿no? Y estaba justo, estaba 2 camas, eh, y 4 teníamos que convivir, y él estaba arriba y yo abajo, enfrente de él. Y él una vez se resfrió, hoy estoy un poco resfriado, engripado, pero cuando saca el moco y tira para abajo, no lo mete en el canasto, ¿no? ¿No? Y tiraba el papel para abajo, y bueno, realmente es difícil convivir con esta persona que desordena, que no limpia, que además no tiene consideración al otro. Entonces, eh, yo le pedí amablemente una vez, pero no quiso corregir. Después tuve que corregir por segunda vez, amablemente no, pero miren que en el seminario he visto que había un seminarista llamado Panda. Le decíamos, cargamos con el Panda porque estuvo peleando con el otro seminarista y lo dejó un moretón así grande, ¿no? Todo así negro. Entonces le dijimos seminarista Panda, ¿no? Entonces no podemos pelear con este seminarista que vino de China, ¿no? Pero claro, ¿cómo vamos a pelear?
con mucha dificultad trajimos de China, preparamos para que vaya como misionero para evangelizar a China. Y bueno, hay que tratarlo bien, ¿no? Si tratamos mal, se va, es perjuicio para la misión. Entonces, no se corrigió, pero y bueno, tuve que juntar yo esos papeles y después meterlo al canasto, ¿no? Pero después hice eso y yo por dentro estaba así enojadísimo, ¿no? Y bueno, quejando, ¿no? Así. Pero después tuve linda experiencia, nos amigamos mucho después. Al principio como que era muy difícil de aguantar en la misma habitación, pero después había un ambiente de amor cristiano, de vivir esa vida comunitaria, y después él pidió perdón a nosotros, después de unos meses, ¿no? Él se dio cuenta que nosotros, a pesar de la debilidad, de diferencia de la cultura, pero como nosotros hemos aguantado a él, hemos oh, abrazado a él y que no hemos discriminado, entonces después él agradeció a nosotros y bueno, nos hemos amigado bastante. A pesar de la diferencia cultural, a pesar de diferentes choques, por eso, eso yo creo que es importante, que hay que vivir en la iglesia, ¿no? Como en la iglesia de Hechos capítulo 2, pero también es importante vivir también en seminario, a veces en la agencia misionera, a veces también, ¿no? Eh, Formando una comunidad de fe, una comunidad de fe. ¿Mm? A ver, aquí Andrea dice que no puede entrar, no puede ingresar. A ver, ¿por qué problema? No sé qué problema hay, qué pasó. ¿Mm? Sí, eh, sí, a ver. eh, por eso, acá tengo un video que hicimos. eh, no sé, un estudiante la hizo, un estudiante la hizo, ¿no? A ver, mm, miren esto. Como sueños, si antes de yo conoces mi pecho, solo quiero ya con el beso caminar y de canción tan solo estoy a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir conmigo, adorarte, darte gracias por siempre, gracias por lo que has hecho, Señor, conmigo. Cuéntame esto, ¿qué hay de nuevo, Señor? Y de paso, perdón. Como mi vida fue antes de que la espera desgaste años en mí.
Estoy dispuesta a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Gracias, Señor. Enseguida, con más coraje que ayer, y decir, por la vida, mañana la... Bueno, eh, parece que hizo este estudiante Héctor, que ahora él es pastor allí en Perú, y además profesor en seminario Sicuani, en Perú. eh, el el mismo nombre que el pastor Héctor, pero él parece que hizo el video, ¿no? Ahí se ve que amasaban el pan, trabajaban juntos, estudiaban, eh, y además tenía que ir a hacer la obra misionera, eh, también mm, hacer trabajo manual, porque a veces nosotros nos convertimos en líderes, pero que nos gusta mandar, pero no trabajar, no estar junto con las personas. Entonces, ese tiempo fue un tiempo muy lindo, ¿no? Ahí la boda es el capellán, que era Federico, se casó, ¿no? Pero, y al final que ustedes salen una hermana, que este domingo yo voy a ir a predicar a la iglesia donde ellos son pastores. ¿Mm? Porfirio y Rominda. Rominda, que ellos se conocieron en el seminario, se casaron y ahora están pastoreando allá en Gran Buenos Aires. Entonces me invitó y yo este domingo a la mañana voy a ir ahí. Entonces, allí en la vida comunitaria eh, se conocieron, muchas parejas se casaron y salieron como misioneros también, como pastores, y
Por eso que quisimos el seminario mantener este espíritu comunitario, pero vino la pandemia y después de la pandemia como que se debilitó esta parte comunitaria, pero sin embargo queremos seguir trabajando. oh, por eso que ahora poco a poco estamos rearmando, ¿no? La vida interna, estudiantes internos, a pesar de que hay estudiantes externos por Zoom, pero también hay estudiantes internos, que poco a poco estamos tratando de restaurar, ¿no? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta de lo que vimos? O si no, seguimos hoy esta parte de la reforma, ¿no? Entonces, ¿mm? De la parte de la reforma, que miren, eh, ¿mm? Profe, disculpe. Sí, sí, eh, bueno, hablando de vivir en comunidad, ¿verdad? mm, Contando el testimonio que me ha tocado, no viví en un mm, seminario, pero mm, dentro mm, de la iglesia donde nosotros hemos estado siempre trabajando, mm, donde vivíamos en comunidad, mm, haciendo trabajos comunitarios para poder levantar el templo, porque para levantar un templo no, no hay dinero, ¿verdad? Entonces uno tiene que crear ese dinero. mm, Y lo mm, hacíamos trabajando, haciendo pan casero, mm, empanada, todo mm, junto, trabajando, y después, mm, bueno, terminábamos con un almuerzo, algo así, en mm, coinonía, sí, que esas cosas hoy en día se ha perdido, es muy mm, cierto. Se mm, extraña un montón eso, mm, porque la iglesia en esa área se ha enfriado, ¿verdad? Y lo sí, que tenemos años ya en eso, mm, extrañamos eso. mm, eh, y después que vino la pandemia, peor todavía, trajo tanta separación, tanto dolor, no nos podíamos juntar, no nos podíamos ni siquiera con nuestra familia, mm, trajo mucho dolor, mucha separación eso. sí, Así es que es muy sí. importante el comunidad. Mm, claro, sí, es importante restaurar este espíritu comunitario y además que eh, la vida de la iglesia debe ser comunitaria, ¿no? Comunitaria, una iglesia viva donde la comunidad que sea una y además apostólica, que sea misionera, ¿no? Pero hoy en día en la iglesia entró el individualismo, o también como que ha perdido este sentido de una familia de Dios, que todos juntos, como unidos, que es templo del Espíritu Santo, un solo cuerpo, ¿no? Que ha perdido este espíritu y que como la Iglesia Católica, que si queremos solamente un edificio grande, mucha gente, ¿no? O que viene a cumplir la liturgia y después vuelve y que no conozca uno al otro y que no interese por la vida del otro y tampoco hoy en día hay cristianos que vienen, no quiere que visite su casa, ¿no? No quiere también colaborar, cooperar, tener compromiso con la iglesia, sino que simplemente viene al culto, ofrenda un poquito y se quiere ir y que no le moleste su vida privada, ¿no? ¿No? Que quiere vivir en el anonimato. Entonces, eso es un peligro también que se ha instalado después de la pandemia, ¿no? Entonces, tenemos que romper, como pastores, tenemos que romper ese molde secularizador, molde que destruye la iglesia y traer una nueva renovación, ¿no? Una nueva restauración de la iglesia. Entonces, aquí, en esa iglesia jerárquica, institucional, cuando llegó el tiempo, Dios levantó
este siervo de Dios que es Martín Lutero, ¿no? Martín Lutero, allí él fue profesor de Wittenberg en Alemania y allí leyendo la escritura, el problema fue, ¿no? Las indulgencias. Como todos nosotros sabemos, el problema de la venta de indulgencia, allí eh, Lutero, en la iglesia de Wittenberg, allí clavó 95 tesis. En 31 de octubre de 1517, entonces 31 de octubre es como la fecha simbólica de la reforma, de querer volver a la, a- al nuestras raíces, a la Biblia, a la iglesia comunitaria de Hechos capítulo 2, ¿no? Entonces, allí, en 1517, miren que ya pasó 500 años de la Reforma, y allí Lutero oh, dio la importancia de textos originales, griego y hebreo, ¿no? Y después la Biblia como centro de la verdad en cuanto a la doctrina y a la práctica. ¿m? Por eso que él, si bien fue condenado por este poder de la iglesia como una estructura de poder que llegó a condenar a él, pero aquí Lutero siguió allí con la reforma. ¿m? Y pudo llegar a tener un éxito en Alemania, ¿no? En Alemania. Así que, pero este fuego que lanzó Lutero comenzó a expandirse por toda Europa, por toda la iglesia, y ese anhelo de la reforma comenzó a expandirse después de Lutero. Nosotros sabemos que, miren aquí, el luteranismo, después nace la iglesia reformada en Suiza. Acá, después en Suiza, acá, Zwinglio, ¿no? Zwinglio también, otro reformador, ¿m? Muy parecido a Martín Lutero. Y después, el más grande de los teólogos reformados, reformador muy importante, es Juan Calvino. Juan Calvino, en Suiza, allí hizo la reforma en Ginebra. Transformó toda la ciudad, una ciudad renovada, vigorosa, y él enfatizó la justificación por la fe, pero allí la importancia de la soberanía de Dios. También que la consecuencia de la caída es total, total, no es parcial, como enseñaba en la Iglesia Católica. Después, la salvación depende de la iniciativa de Dios y se hace propia por la fe. La fe también es gracia de Dios. Y después Lutero, Calvino hizo gran énfasis sobre el carácter y la conducta de los cristianos. Miren que Ginebra se convirtió después en una ciudad modelo, una ciudad muy limpia, muy, eh, digamos, en cuanto a conducta, en cuanto a la ciudad, desapareció la delincuencia, la prostitución, comenzó a poner más énfasis en la educación, y hasta el día de hoy Ginebra es la ciudad modelo del mundo, tiene mayor nivel o mejor nivel de educación en toda parte del mundo. Miren, mejores colegios están en Ginebra. Y después, mejor nivel de vida económica también, y mejor
nivel de igualdad social, ¿no? No hay pobres ni ricos. Cuando hay mucha polarización, también es algo que no es bíblico, no es voluntad de Dios, pero allí hay igualdad entre diferentes partes de la sociedad. No hay pobreza, no hay indigentes. Eso podemos ver cómo la consecuencia de la reforma de Juan Calvino fue exitosa, ¿no? ¿Mm? Entonces, esto hace que la reforma sea una reforma para volver a las raíces, ¿m? A la enseñanza de la iglesia como una iglesia comunitaria. Por eso, tanto estos reformadores coincidieron cuando definen la iglesia. ¿eh? Oh, que definamos la iglesia desde la base bíblica, como cuerpo de Cristo, el templo del Espíritu Santo, la familia de Dios, separado del mundo, una comunidad de creyentes. En caso de Calvino dijo una comunidad de los elegidos por Dios, ¿no? ¿Mm? Entonces, eh, eh, el- claro, es una comunidad de elegidos, pero es una institución para la educación cristiana, como un lugar donde viven comunitariamente para ir creciendo juntos en un solo cuerpo. Después, el gobierno, democracia representativa, en caso de Calvino, insistió mucho la disciplina, que sea rígida y severa, ¿no? ¿Mm? Severa. Entonces, todas estas eh, ¿mm? Reformas coincidió en que tanto Martín Lutero, Calvino, en que la iglesia es communio santorum, comunidad de los santos, es decir, tiene que haber comunión, si es verdadera iglesia, ¿no? Sí, es verdadera iglesia. Una iglesia que no hay comunión no es iglesia. Eso es lo que definieron ellos. ¿Está bien? Hasta ahora, ¿alguna pregunta de esta parte de la reforma ¿Mm? De Lutero, Zwinglio y Calvino? ¿Mm? 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 Pero estos tres nosotros llamamos como reformadores magisteriales, magisterial. Pero hay una reforma más importante que nosotros tenemos que ver, es la reforma de los anabautistas, porque los libros que yo le dije que leyeran de Juan Driver es un reformador anabautista, porque si bien Lutero, Calvino y Zwinglio hizo la reforma, pero esa reforma fue en cuanto para luchar contra la Iglesia Católica teológicamente. Sin embargo, había una reforma desde la raíz que es más al fondo. o- o, este grupo de los anabautistas fueron realmente que llegaron a cambiar totalmente, volver a las raíces. Entonces, hoy en día, sea pentecostal o bautista, presbiteriano, la mayoría de nosotros hemos hoy en día como que nuestra mentalidad, nuestra enseñanza, nos basamos en la enseñanza de la reforma de los anabautistas. Entonces, vamos a ver quiénes son los anabautistas. ¿Mm? Eh, eh, ¿Mm? Ana, Ana quiere decir de nuevo, bautizo, bautizar, ¿no? Se lo llaman como rebautizadores, ¿no? Rebautizadores. ¿Mm? Claro, en aquella época se lo definió como reformadores radicales, reformadores radicales. ¿Mm?
¿Mm? Eh, ¿Por qué se lo decían Anabautista? Porque el bautismo de la Iglesia Católica, ellos dijeron, no, no es válido. ¿No? No es válido ese bautismo de los católicos, porque los católicos bautizan cuando es niño, ¿no? Al bebé le bautizan. Pero ellos dijeron que cuando leen la Biblia se dieron cuenta que lo que creen, lo que son nacidos nuevamente, ellos lo que creen, lo que son nacidos, reciben el bautismo. oh, de agua y del espíritu. Entonces ellos, eh, al confesar que el Communio Santorum, que es comunidad de los santos separado del mundo, la Iglesia Católica cuando bautizan a los niños, todos son católicos. ¿Mm? Miren que si viven en un país católico, todos son católicos. ¿Mm? Entonces, hoy en día hay una separación del Estado y la Iglesia. Entonces, tenemos nosotros, nuestro nacimiento están registrados en el registro civil, ¿sí o no? Tenemos un documento de identidad con nombre y apellido, con número y con una foto, ¿sí o no? Pero en aquella época, eh, al no estar separado entre el Estado y la iglesia con el bautismo como que garantizaba el nacimiento, le daba un registro eclesiástico de bautismo, era considerado como que es no solamente miembro de la iglesia, sino además miembro de esa sociedad. Entonces, esta eh, postura hizo que todos son católicos, todos, sea creyente o no, ¿no? Entonces, allí, aunque no haya sido renovado, restaurado o nacido de nuevo, pero puede comenzar una carrera eclesiástica para cobrar o para tener remuneración o para poder acceder al grupo de poder. ¿Mm? Entonces, eso hacía que la iglesia cada vez se secularice y después no haya diferencia entre el mundo y la iglesia. ¿Mm? Entonces, Lutero y Calvino definió la iglesia de communio santorum, comunidad de santos, separado del mundo. Pero, sin embargo, oh, al no reformar en esta área, entonces eh, los anabautistas dijeron, no, ese bautismo infantil no es válido, entonces nosotros, que son para crear una comunidad de creyentes, nos rebautizamos. Ahí viene este término de anabautistas. Pero lo que ellos sostenían esa postura fue que tenemos que crear una comunidad de creyentes, una comunidad como cuerpo de Cristo, en torno a Cristo, no en torno a la Iglesia católica, que no hay diferencia entre el Estado, la sociedad, todos son católicos, todos son bautizados, no hay esa diferencia entre creyente o no creyente. No, tenemos que haber una comunidad de santos de allí que mm, comenzaron a llamarlos anabautistas, ¿no? ¿Mm? Entonces, ellos aspiraban a restaurar el cristianismo primitivo, ¿m? Rechazo a los juramentos, eh, ¿m? Eh, y después ellos comenzaron a hablar de la separación entre el Estado y la Iglesia, el Estado y la Iglesia, ¿no? ¿Mm? Y después eh, eh, que estaban en contra de la guerra, ¿no? De participar como soldados en alguna guerra, ¿no? ¿Mm? Eh, y que de allí aparecieron menonitas, ¿m? En torno
un reformador llamado Simon Menon, que desde Alemania, por la persecución, fueron a Holanda. Y después estos menonitas de Holanda fueron también a Europa del Norte, Suecia, Dinamarca, hay menonitas, y después también emigraron a Inglaterra, y de Inglaterra fueron a Estados Unidos, Norteamérica, algunos a Rusia, y después vinieron también algunos grupos de menonitas a América del Sur, y que en Argentina también hay menonitas. Después uterianos, Amish, y también Iglesia de los Hermanos. De los Iglesia de los Hermanos vienen también hermanos libres. Y los cuáqueros están en Estados Unidos, pero ahora muy debilitado y casi desaparece en la historia, ¿no? Entonces, mm, eh, el cristianismo ellos lo define como discipulado, la iglesia como fraternidad, ¿no? Y después la ética, la moralidad basada en el Sermón del Monte. ¿Mm? Sermón del Monte. Y después eh, insiste en la importancia de la comunidad de fe para la oración, la mutua corrección fraterna, mutua ayuda material, como en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, ¿no? Que no solamente procurar la comunidad de fe, de oración, de culto, sino también mutua ayuda material. Mutua ayuda, no solamente corrección fraterna, sino también ayuda material, y ser una comunidad establecida voluntariamente y el cuerpo de Cristo que se celebra en la Eucaristía, ¿no? ¿Mm? Entonces, todo esto hizo que la comunidad del reino, todas estas, la avaricia, la propiedad privada, entonces, como ellos son males gemelos, entonces ellos viven en comunidad, espontáneamente, voluntariamente, en comunidad total de bienes que comparten. Entonces, esto hizo que sea famoso en la historia el grupo de los menonitas, de los Amis, que dan mucha importancia a la igualdad, la equidad, y también comunidad de bienes no forzadas. ¿Mm? Eh, eh, Todo esto oh, nosotros lo conocemos en la historia a través de las películas o a través de las historias que nosotros vemos, ¿no? ¿Mm? ¿Alguna pregunta de esto, de los Amis, de los anabautistas? Hay un video, ¿no? ¿Mm? Del grupo o de comunidad que en este tiempo que fueron, ¿no? ¿Sabes qué es el Bruderov? Que nacieron en este tiempo y que perduraron casi 500 años viviendo juntos en comunidad. ¿Mm? Nosotros en el seminario en Tirano, a veces 1 año, 2 años, 3 años, viven en comunidad y ahí aprenden el discipulado, el servir al otro, trabajo manual, eh, comunidad, pero aquí en una comunidad de menonita de los anabautistas llamado en Bruderhof, ¿no? 500 años, hasta ahora existe, y que viven Somos una comunidad este de personas ideal donde de la ellos comunidad primitiva. vivimos y trabajamos juntos por la paz y justicia del reino de Dios. Compartimos todo: fe en Cristo, propiedad, trabajo, vivienda, etc. Procuramos vivir como los primeros cristianos que describe el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 y 4. Hay varias comunidades Bruderov en 5 países: Alemania, Inglaterra, Paraguay, Estados Unidos y Australia. Nuestra misión es servir a Dios y a los demás, como tú. Jesús hizo oración para que sus seguidores
fueran uno con Él. Algo que es posible cuando uno se compromete de por vida para cumplir con la palabra de Dios en los evangelios. ¿Cómo es una comunidad, Brudero? Hay comunidades campestres con 200 y hasta 300 personas. También hay comunidades urbanas con 20 a 30 personas. Todos los edificios, sea en ciudad o en el campo, son compartidos. Sin embargo, cada familia tiene su propio espacio con algunas áreas. Día con día, la comunidad se reúne ya sea para comer, cantar o hacer oración. Si el clima lo permite, nos reunimos al aire libre para disfrutar la naturaleza, la creación de Dios. Los niños durante el día van a la escuela. Las escuelas Brudero están incorporadas al sistema educativo del país donde se encuentran. En la escuela, los niños reciben instrucción académica y también se les enseña habilidades prácticas, por ejemplo, hacer artesanía, canto, música y otras artes, deportes y juegos recreativos, pero sobre todo, explorar la naturaleza. En el Brudero, cualquier trabajo se valora por igual. Todos los ingresos son para el bien común y no hay ricos ni pobres. Los adultos trabajan en distintas áreas como son la cocina comunitaria, la lavandería, en oficinas, la fábrica u otras áreas. En las casas urbanas, los miembros trabajan para terceros, mientras que los jóvenes asisten a la universidad. En todas las comunidades se hacen obras de caridad. Los visitantes siempre son bienvenidos. Algunos vienen por unas horas, otros vienen por 1 o 2 días o más. Si gustas vivir la experiencia del Evangelio de Cristo en comunidad, escribe, llama por teléfono y dinos cuándo podrías venir. Hasta pronto. Así que nos prometemos. A ver, sí, ¿qué le pareció? ¿Dónde queda? ¿Eh? Muy lindo, profesor. ¿Dónde queda eso? Qué lindo poder Claro, es una visitar. comunidad de Anabautista, igual que los menonitas Amish, ¿no? Pero nació en Bruderhof, ¿no? Bruderhof. Ah, Eh, yo le di un libro que eh, le di un libro que ustedes leyeran, es de Bruderhof. ¿M? Bruderhof, mm, sí, es de la comunidad de Bruderhof. Ah, a ver, creo que tengo otro video de Bruderhof, ¿no? ¿Mm? Eh, sí, sí. Ahora. a ver, Profe, como eso no San Justo, ¿eh? También en el Tirano hemos pasado muy lindo tiempo en coinonía, pastor. sí, sí, por eso Eh, ahora, para sí. tener ese, Debemos ese volver porque espíritu tenemos los comunitario, recuerdos. yo Sí. estoy pensando el 18, 19, 20, 21 de junio, a ver si pueden venir todos otra vez, aunque sea 3, 4 días, vivir ese espíritu Ah, comunitario juntos. Los que sí. están en provincia, el seminario vamos a dar 50% de viático. Ujú. 50% Haremos de todo lo viático. posible ¿Eh? de Sí, estar. sí, sí. Haremos todo lo posible de estar porque muy Mm, linda experiencia, muy lindo momento. Recuerdo cuando Angelene estudiaba en el mm, seminario y mm, me quedaba una semana y me tocaba cocinar para los jóvenes y mm, verlo a ellos crecer así en comunidad. Algo en mm, particular que a mí me tocó mucho fue cuando ella estaba culminando su estudio. Te lo mm, cuento como testimonio, lloré, sinceramente lloré porque en esa época nosotros económicamente estábamos bien y nosotros, dentro de todo, gracias, nunca nos faltó la bendición de Dios, la gracia de Dios, siempre el Señor nos sostenía, teníamos nuestro emprendimiento, nuestro trabajo de ventas
una empresa no grande, pero teníamos cuando eso. Mm. Y recuerdo cuando cocinaron y fritaron la carne en grasa. Mm. Hacía frío, me acuerdo que hizo frío justo esa noche. Y vio que la grasa cuando hace frío se pega todo por el paladar. Mm. Y era duro la carne. Y, y yo estaba comiendo. Y yo veía a los jóvenes, ellos disfrutar, eh, sonreír con gozo, con alegría. Y yo lloré no de tristeza, sino de alegría. Y dije, wow, Señor, cuánto amor estos jóvenes dejaron su casa, su bienestar, tal vez, ¿verdad? Y están aquí, Señor, reunidos en coinonía, en armonía, compartiendo el mismo pan y lo hacía con alegría, con gozo. La Mm. verdad me emocionó eso, lloré de agradecimiento a Dios y le dije, cuánto amor. Así es que vale la pena porque de allí salen hombres y mujeres de Dios para llevar también la palabra del Señor a otro nivel, a otro lugar. Así que muchas gracias Sí. por abrirnos las puertas sin conocernos. No, me acuerdo cuando le llevé a Angelén la primera vez, la acompañé a mi hija y bueno, siempre me abrieron las puertas para ir a visitarla, estar con ella, no solamente con ella, sino también con los diferentes jóvenes, pasar ese lindo tiempo allí en comunidad en el Tirán. Claro, ustedes pueden ver que esta comunidad, como Bruderhof, como comunidad de Menonita, Amish, ¿no? Eh, claro, ahí el espíritu comunitario es compartir. Koinonía, koinonía es un sustantivo, pero koinoo, que es hacer koinonía, es en castellano es compartir. Y este grupo comunitario, Bruderhof, comparte ¿Mm? Todos los días en una comunidad, ¿no? ¿Mm? De creyentes, comparte el dinero, los bienes, el trabajo también, todo, comparten. Bueno, este es el espíritu de coinonía que hubo como grupo anabautistas, como grupo anabautista, y que miren que 500 años, ¿no? No es fácil. A nosotros no, hoy en día a veces nos quejamos de vivir en familia, hay mucho divorcio, ¿no? ¿No? Pero miren que esta comunidad, como hemos visto que 300 personas viven juntos o en centros urbanos, en ciudades, 20 o 30 personas juntos conviven, ¿no? En una misma casa, ¿no? Oh, y después juntos trabajan, sirven, eh, atienden uno al otro. Oh, esto es el espíritu de Bruderhof, de los menonitas y también de Amish que son muy radicales, ¿no? Muy radicales en el sentido de que hoy en día si hiciéramos eso en Argentina, el líder quedaría preso, ¿no? Preso por decir que vengan todos, donen sus bienes, y bueno, vivamos todos en una misma casa. eh, diría que es un Estaríamos en líder. primera plana en la noticia. Claro, un líder como lo que ocurrió ese Kim Jong, ¿no? Kim Jong en Guayana, ¿no? Hace 30 años atrás vieron que hubo un líder carismático llamado Kim Jong, llevó toda la comunidad, que estas personas donaron sus bienes, comenzaron a vivir juntos, eran como 400, 500 personas, después todos decían que tenían que ir a Guyana, ¿no? ¿Mm? Bueno, ahí crear un reino de Dios
y ahí los envenenó a todos, mató a todos y después él también murió suicidándose, ¿no? Entonces un ejemplo muy trágico, ¿no? De Sí, de una historia muy negra de esta vida comunitaria, ¿no? Pero sin embargo, hay comunidades que han perdurado 500 años con el mismo espíritu, siendo muy radicales y hasta ahora, hasta el día de hoy, dan buenos frutos, que nacieron de la reforma, ¿no? Nacieron de la reforma, que hasta el día de hoy hay grupos menonitas en Argentina también, en Amish, hay también en Estados Unidos. ¿M? Y que son considerados como grupos muy sanos, muy sanos. ¿M? ¿M? Y después yo le di un ejemplo de grupo de comunidad Betania, que tiene un editorial, también una empresa constructora, Betania, que ellos viven juntos y envían muchísimos misioneros a toda parte del mundo. No solamente envían, sino que también con lo que ahorran viviendo juntos, con ese dinero sostienen los miles de misioneros en toda parte del mundo, ¿no? Un grupo muy reducido, pero ellos dicen que viviendo en comunidad pueden ahorrar casi 60% de su ganancia. ¿M? ¿M? Y dice que no tiene problema de soledad, ¿no? De la marginación, sino que todos conviven y viven juntos. Y bueno, ese espíritu perdón. comunitario todavía existe hoy en día como Sí, cristiano que radicalmente vive como discípulo de Jesucristo, ¿no? A ver, Lucas, sí, sí, perdón, muy lindo eso. sí, sí, a ver, Lucas, sí. Mm, Bueno, acá cerca de donde yo vivo hay una comunidad de menonitas mm, y ellos, los hombres, nomás hablan español porque las mm, mujeres están todo el día en las casas y solo hablan alemán. alemán, sí. Ajá. Pero a veces las mujeres salen a vender mermeladas que hacen ellos y Mm, usted puede entrar a la comunidad, hay negocios todo ahí adentro. Y los hombres son herreros, casi todos son herreros o trabajan del campo que tienen ahí ellos. mm, Y ahí adentro tienen como bueno, la iglesia, todo. Y una vez al mes viene el pastor, no me acuerdo cómo le dicen al pastor, no recuerdo. mm. Pero él les trae libros, todo, y a veces te regalan los libros. Y hay muchísimo material de los anabautistas, a mí me regalaron dos novelas Mm. basadas en hechos reales de la persecución de la Iglesia Católica a ellos ahí en Suiza. Está muy buena la novela. Pero están así, como dice usted, es una comunidad muy unida, muy manteniendo la pureza, lo radical del Evangelio. Sí, en Paraguay los menonitas hicieron una obra tremenda. Ahí en Chaco, oh, que un lugar inhóspito, ahí trabajaron juntos, oh, transformaron eh, en un lugar donde producen mucha, dedicándose en la agricultura, ganadería, y ahora tiene hasta una universidad evangélica en Chaco, Paraguay. Paraguay. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, que esta comunidad es una comunidad radical de vida comunitaria, pero lo que más defiende es el valor de la equidad, de la igualdad, ¿no? Entonces, tiene mucho para decir hasta el día de hoy. Está bien,